vamos a partir con la primera exposición de esta jornada, el cual está a cargo de don Matías Delgado, a quien invitamos a pasar adelante, y quien nos va a presentar su exposición acerca de un modelo de evaluación mixto, multidimensional, crítico y situado en las humanidades y las ciencias sociales. Le damos un fuerte aplauso para su presentación. Con esto pasa su presentación. ¿Okay? Y yo voy a estar ahí para cualquier cosa que necesite. Mientras me pasan el micrófono, voy a hablar desde acá. Primero quería agradecerle a todos los que se quedaron en el salón. Muchas gracias por estar acá. Y segundo, una advertencia, yo de repente hablo muy fuerte, así que si está sonando mal, por favor, háganme señas para bajar el volumen de la voz. Eso. Bueno, un modelo de evaluación mixto multidimensional crítico situado en la humanidad y las ciencias sociales. Bien pretencioso el título, pero vamos a tratar de hacernos cargo de esto. Perfecto. Me incomodaba ahí porque me veo más alto de lo que soy. ¿Es posible medir la vinculación con el medio de las instituciones de educación superior sin que en el proceso se pierda su profundidad y densidad? Me gustaría partir con esta pregunta. ¿Y por qué con esta pregunta? Porque medir, creo que se puede medir todo. Medir no es algo tan difícil. La pregunta que está acá tiene un poco más de complejidad y es que en el proceso de medir no se pierdan ciertas características que, por lo menos para nosotros o para mí, son fundamentales en la vinculación con el medio, que es la complejidad y la profundidad, la densidad que tienen estas iniciativas. Ese yo creo que es uno de los problemas fundamentales a la hora de decidir evaluar, medir la vinculación con el medio. Cómo no nos quedamos solo con una cuestión de cantidad. Y frente a esto tengo una cita que me encanta, que es de Bourdieu, uno de los sociólogos preferidos para mí por lo menos, que es: en sociología, como en otros campos, una investigación seria conduce a reunir lo que vulgarmente se separa o a distinguir lo que vulgarmente se confunde. ¿Por qué esta cita? Creo que lo que se plantea acá, en esta cita, es superar, mediante la investigación, la técnica, el sentido común. Separar lo que parecería que obviamente está junto y reunir lo que quizás no es tan obvio, que es similar. Y esto es por la experiencia que quizás muchos hemos tenido en vinculación con el medio, que cuando nos enfrentamos a otra persona, a una contraparte, y le decimos vinculación con el medio, todos nos dicen: no, sí, eso es obvio. Es obvio lo que es vinculación con el medio. Lo decía el rector, lo decía la exposición anterior. La apreciación de qué es vinculación con el medio y su medición choca constantemente con el sentido común. Es muy difícil ir y explicarle a un docente, a un investigador, que lo que él hace no es vinculación con el medio. Uno dice: esto no es vinculación con el medio. ¿Qué? ¿Cómo no va a ser vinculación con el medio lo que hago yo si tengo un impacto importante y llegan miles de personas a mis conciertos, etcétera? Bueno, ese es un poco el ejercicio. Y para hacer este ejercicio de ver qué es lo que está junto, está separado, qué es lo que opera detrás de la vinculación con el medio, puse esta cita que es del texto de la investigación que recién se expuso, nada novedoso, que dice: al final, ni el volumen ni la continuidad de la vinculación con el medio constituyen por sí mismos criterios suficientes para la evaluación de su impacto. Se requiere seguimiento sistemático de estas acciones para proyectar el impacto sobre ámbitos específicos en base al trabajo académico y los recursos, bla, bla. Lo que me interesa es lo de arriba. El volumen ni la continuidad de la vinculación con el medio constituyen por sí mismos criterios suficientes. Entonces, ¿qué es lo que constituye criterios suficientes? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Y acá quiero tomar otro concepto de un sociólogo que no es tan mi favorito, pero es útil para este caso, que es Bruno Latour, que es descajanegrizar las cosas. Bruno Latour dice que las personas, y sobre todo en las ciencias, lo que hacemos es construir pequeñas cajas negras donde sabemos lo que entra y lo que sale, pero no tenemos idea de lo que pasa dentro. Así como la cámara fotográfica sabemos que entra luz y sale una fotografía, en vinculación con el medio muchas veces sabemos que hay una iniciativa por ahí donde se reúnen unos docentes y sale una actividad espectacular. Pero no tenemos idea qué pasa dentro. ¿Quiénes son las personas que están ahí? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo llegó ese docente a tener relación con una institución? Eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a observar, a descajanegrizar. Como la cámara, abrir las actividades de vinculación con el medio y ver cada una de esas piezas, de esos procesos, de esas iniciativas.
Y ahí es donde llegamos nuevamente a la cuestión de la evaluación. Entonces, ¿qué es la evaluación? Y en Chile la tradición de la evaluación, sobre todo en políticas públicas, siempre se ha centrado mucho en esta idea de cuantificar, de medir, de tener un indicador. Y hay una definición que es un poco disidente de eso, que es de Marianne de Hergray, no sé cómo se pronunciará, pero que tiene una tesis excelente, que también, como decían antes, se las puedo mandar. Y ella dice, ella está hablando de las evaluaciones mixtas en políticas públicas, y yo creo que tenemos que tomar esto hacia la vinculación con el medio. Y habla de que la evaluación es una investigación aplicada, y eso es importante porque quiere decir que hay investigación, con métodos y técnicas de desarrollo desarrollados por la ciencia para cumplimiento de objetivos, metas y programas, conocer los procesos asociados y a través de esto detectar resultados esperados y emergentes y comprender de manera integral el programa considerando sus dimensiones objetivas y subjetivas. Ahí es donde nosotros creemos que está el énfasis. Y por eso apostamos por una metodología mixta a la hora de evaluar la vinculación con el medio. Porque queremos ver las dimensiones objetivas y subjetivas de estos fenómenos. Y para esto nosotros desarrollamos 3 instrumentos, que no les voy a dar la lata con describírselos arduamente, pero se los cuento. En primer lugar, un trabajo de taller con los principales actores de vinculación con el medio en cada facultad. Un trabajo que además tenía las autoridades, donde nos preguntamos qué es la vinculación con el medio, qué es lo que hacemos, cómo avanzamos, que de ahí se pudieron recolectar algunos discursos comunes, como el conflicto por el financiamiento, el problema de qué es y qué no es vinculación con el medio, las tensiones con las carreras académicas, etc. Un segundo instrumento fueron entrevistas, para rescatar lo cualitativo dentro de la vinculación con el medio. Entrevistas en profundidad, semiestructuradas, que se aplicaron además a los directivos, a los encargados de iniciativas, pero también a las contrapartes, porque nos parecía relevante observar qué de estos discursos que están armados dentro de la academia permean o no a las contrapartes. ¿Cómo es que ellos ven y observan este fenómeno? Ellos no tienen idea, muchas veces las contrapartes, qué es la vinculación con el medio, la acreditación, y tampoco les interesa. Entonces, veamos cómo ellos significan estos procesos. Y por último, no por eso menos importante, unas fichas cuantitativas. Básicamente un instrumento cuantitativo, medio autorreporte, medio reporte de nosotros, porque nos dimos cuenta que muchas veces los docentes no tienen tiempo, ni ganas, ni se esfuerzan mucho en responder, pero logramos establecer ciertos elementos cuantitativos, tanto de las iniciativas como de las facultades, para construir nuestros indicadores. Hasta aquí tenemos una de las primeras características, espero haberme hecho cargo, si no apúntenme con el dedo, de por qué es importante un modelo mixto y cómo nosotros construimos un modelo mixto en evaluación de vinculación con el medio. La siguiente pregunta es, ¿qué es la vinculación con el medio? Porque está bien, vamos a evaluar vinculación con el medio, pero entendamos qué es, cómo la definimos. Creo que viene una exposición después que habla de cómo los actores significan también la vinculación con el medio, y yo creo que vamos a profundizar en esto. Pero en particular nuestra universidad, la Alberto Hurtado, tiene una definición. La Universidad Alberto Hurtado comprenderá como vinculación con el medio todo trabajo en conjunto con el entorno que se forje a partir de vínculos estables, transformadores y recíprocos y que responda al desarrollo de proyectos institucionales de la universidad. Una definición, con algunas características, pero para nosotros esto no es suficiente para entender cómo comprende el Alberto Hurtado la vinculación con el medio. Y es que nosotros empezamos a hablar dentro de la dirección de un tránsito desde la extensión a la vinculación como extensión crítica. Estamos pasando, y yo creo que muchas de las universidades, desde un modelo netamente extensionista, donde lo fundamental es la actividad que se entrega a la comunidad, a un modelo mucho más participativo, mucho más integrado, donde la vinculación con el medio tiene una función distinta. Tiene que ver con cómo se articulan las distintas misiones, cómo se construye conocimiento dentro de la universidad. La vinculación ya no es la extensión era el conocimiento ya construido, se entrega. Ahora la vinculación tiene mucho más que ver con el proceso mismo de construcción de conocimiento en un diálogo de saberes de manera
virtuosa con los otros actores de la sociedad. Y aquí hay una definición también de un texto muy interesante que se llama Vinculación con el territorio, que habla de la vinculación en esta lógica más crítica y que habla de experiencias formativas instauradas a nivel curricular, o sea que están en medio del problema de la docencia, están en medio del currículum, integrada en forma pertinente al programa formativo de todos los estudiantes, levantando instancias que son traductoras de los saberes de la universidad frente a los saberes ubicados fuera de sus fronteras. La relación, el diálogo de saberes, legitimando permanentemente esa relación dialógica, virtuosa y a largo plazo, que revitaliza la condición originaria de la universidad y su función pública, siendo también una respuesta constante a la crisis que vive la institucionalidad pública. Y quiero quedarme en esa última parte, la crisis de la institucionalidad pública, porque nos pareciera que decir queremos una vinculación con el medio crítica es solamente una declaración de intenciones, es solamente decir, mira, a mí me gustaría, porque soy muy crítico y muy interesado en el bienestar social, tener una vinculación con el medio crítica. Pero para nosotros es mucho más que eso, tiene que ver con una respuesta desde la universidad a cómo se va a desarrollar la universidad de aquí en adelante. Frente a una sociedad cada vez más compleja, frente a una sociedad en que ya la autoridad, la idea de la autoridad no es suficiente para los procesos, cómo la universidad se hace cargo de los procesos de construcción de conocimiento que sea pertinente, que tenga sentido para las comunidades. Y nosotros creemos que es en la vinculación con el medio donde está ese proceso. Es la vinculación con el medio la que es capaz de articular la docencia, la investigación y la relación con el entorno. Y esta idea de la vinculación con el medio como una noción crítica nos lleva a una segunda o tercera ya pregunta, o un cambio en la pregunta. Cambiar de qué queremos medir a para qué queremos medir. Y en esa búsqueda de pasar de qué queremos medir a para qué queremos medir, nosotros desarrollamos esta idea de que estamos viendo distintas facetas de una misma iniciativa. Queremos evaluar el impacto y hacernos cargo de esta idea de cómo impacta, cuál es el cambio que realiza esta iniciativa, que se ha criticado y compartimos mucho las críticas, pero además nos interesa ver el proceso que hay adentro, esa doble faceta. Queremos el impacto, pero también el proceso mismo. Nos interesa mejorar los procesos, compartir buenas prácticas. Y por otro lado queremos ver el impacto de la iniciativa hacia afuera, que es cómo se relaciona con el otro, cuál es el vínculo que tiene con el otro, pero también queremos ver el impacto de la vinculación con el medio mismo, el impacto en la institución, en los docentes, en los académicos. ¿Es capaz la vinculación con el medio de nuestras instituciones de traer nuevas preguntas a la universidad? ¿Es capaz nuestra vinculación con el medio de transformar los currículum de nuestra universidad? ¿O no es capaz? Si no es capaz, ¿eso tiene impacto al final entonces? Y a partir de estas preguntas, de esta reflexión, nosotros desarrollamos 7 dimensiones para empezar a trabajar la evaluación de vinculación con el medio. Estas son las 7 dimensiones: recursos, bidireccionalidad, bidireccionalidad en el centro como un elemento importante, articulación con docencia e investigación, recursos, continuidad en el tiempo, institucionalidad, política de vinculación, entorno significante. 7 dimensiones claves para nosotros donde tenemos que ver si nuestras iniciativas cumplen o no con los requisitos que estamos buscando. Entonces, hasta ahora tenemos una evaluación que es multidimensional, que es crítica, que es mixta, un estudio mixto. Me faltaba esta parte, se me había olvidado. A partir de estas 7 dimensiones, nosotros lo que hicimos fue construir indicadores en un proceso bien tratamos de ser lo más ordenado y sistemático posible. Entonces, de la idea de vinculación que teníamos, avanzamos a estas dimensiones, ahí puse 2 por el ejemplo del gráfico nomás, pero son a 7 dimensiones, y cada dimensión nos preguntamos cómo se realiza esta dimensión, o sea, cuál es el proceso, y además la eficacia y eficiencia de la relación con la sociedad en esa dimensión. Y a partir de eso creamos indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, tanto para los instrumentos como la ficha, como para las entrevistas, y desde ahí se construyeron estos 3 instrumentos de los que hablaba. Voy bien con el tiempo. Este es un ejemplo que quise poner, no les iba a dar la lata con las 7 dimensiones, sus subdimensiones, indicadores, porque no es tan entretenido como se esperaba que fuera esta charla.
Entonces, solamente puse los dos que a mí por lo menos me interesan mucho y creo que son espectaculares, que es capacidad de articulación y bidireccionalidad. ¿Y qué es lo que vimos en cada uno de ellos? En capacidad de articulación, bueno, dijimos hay que tener articulación con la investigación, por lo tanto, ¿se generan o no se generan investigaciones a partir de la iniciativa? ¿Se fomenta la producción académica en la iniciativa? Articulación con la docencia. Cambio en el aula como espacio educativo, ¿estamos encerrados en el aula o estamos saliendo al territorio? Curricularización de la, circulación de la posición enseñante. ¿Es siempre el docente quien enseña? ¿O traemos actores desde afuera relevantes, dirigentes sociales, actores relevantes en el mundo de las temáticas que estamos trabajando? Y si hay revisión curricular, si esto ha tenido efectos claros en el currículum. Articulación con la interdisciplinaria generacional. Ahí también la literatura ha mostrado que es importante que la articulación sea con otras unidades, pero también dentro de las mismas disciplinas, con actores de distintas generaciones. Y en bidireccionalidad, estructura organizacional compartida, y ustedes pueden ver algunos de los indicadores. Procesamiento de la demanda sale, somos nosotros, son las universidades las que van al territorio a decirle, oye, usted tiene un problema y yo tengo la solución. O el territorio que dice, oye, quizás podemos ver acá y trabajar algo. Cambiamos esa actitud un poco prepotente de la universidad de decir, ¿este es un problema o no? Yo siempre cuento que hay unos docentes que decían que trabajaban con personas en situación de calle. Y siempre se había trabajado desde la lógica de que la gente en situación de calle tiene un problema. Y lo que pasa es que cuando uno va a trabajar con la gente en situación de calle, no tiene un problema, tiene una solución. Estar en la calle para ellos es una solución. Entonces, es importante también escuchar a los actores con los que trabajamos. Y bueno, beneficios recíprocos también en esta relación. Y una vez entendido todo este proceso, las dimensiones, que sea mixto, que es crítico, nos quedaba un problema. Estamos en la Alberto Hurtado, y si no sabían, la Alberto Hurtado solo tiene ciencias sociales y humanidades. Y eso presentaba un problema, lo discutíamos la otra vez en otro encuentro, y era que no tenemos nada que explote, nada que vuele, ningún laboratorio que haga así algo extraordinario con colores. Tenemos sociología, psicología, filosofía, que no es lo más dinámico del mundo. Pero también logramos darle la vuelta y pensar, bueno, esto tiene que tener una ventaja. Y tomé unas palabras de Fernando Monte, el ex rector de la universidad, que dice, el carácter humanista de una universidad no proviene exclusivamente de la materia que se estudia e investiga, sino de la perspectiva con la cual se trabaja y de la preocupación última de sus inquietudes. Y aquí el Alberto Hurtado tiene una ventaja que quizás no todas las universidades tienen, y es que tiene sumamente claro cuáles son sus áreas de interés. La Compañía de Jesús declara perfectamente, a nosotros nos interesa la injusticia, nos interesa el conflicto indígena, nos interesa los derechos humanos, etcétera, una lista de cosas. Entonces, desde ahí nosotros también trabajamos en la pertinencia de las temáticas que estábamos trabajando. Cualquier iniciativa de vinculación con el medio nos interesa, no, nos interesan las que son relevantes en esta lógica, en la identidad que tiene la universidad. Hasta aquí espero haberme hecho relativamente cargo, en el poco tiempo que tengo, me quedan 2 minutos, de una evaluación mixta, crítica, multidimensional y situada en las ciencias sociales y la humanidad. Este es un poco el modelo. Nosotros trabajamos en cada facultad, seleccionamos 24 iniciativas para partir con este modelo de evaluación. De esas son 4 por cada facultad, nosotros tenemos 6 facultades, entrevistamos a los decanos, a las facultades. Esta iniciativa la sacamos del sistema de registro y reporte que tenemos, que es el que nos permite tener algunos de los datos que antes se mostraban en la presentación anterior, como la cantidad de gente que viene, las horas hombre, los recursos invertidos en cada iniciativa. Pero a partir de ese registro seleccionamos 4 que queríamos ver en verdad cómo era su vinculación, más en profundidad. Estos fueron los resultados. Tampoco les voy a dar la lata en profundidad con cuáles son los datos, pero lo importante es que cada facultad y en cada iniciativa también, acá están las iniciativas evaluadas, tenemos un indicador del porcentaje de cumplimiento dentro de cada una de estas dimensiones. Y además teníamos algunos datos de cada subdimensión. Entonces nosotros podíamos decir que el 88% de las iniciativas que evaluamos estaba vinculada con instituciones públicas, que era algo de interés porque nos interesa estar vinculado a los tomadores de decisiones, en políticas públicas, en áreas de interés. Podíamos decir también, por ejemplo, cuántas de estas iniciativas tenían relación específica con un curso. Estaban ancladas a un curso. Ahí hay
por ejemplo, iniciativas como A+S, experiencias laborales, que son tan profundamente radicadas en la docencia. Y el problema es que teníamos estas tablas y nadie iba a leer estas tablas. Y si nadie leía estas tablas, no servía nuestra evaluación, porque el objetivo de la evaluación es que alguien vea y tome decisiones en torno a esto. Y ahí apostamos por decir, bueno, ¿cómo hacemos a la gente ver esta cuestión que, seamos sinceros, en las instituciones tampoco es el tema prioritario? ¿Cómo hacemos que ver esto sea entretenido? Y yo no sé si aquí hay gente que ha jugado FIFA, PES, algo así. ¿Vale? Yo no había jugado nunca. Ahí el Matías jugaba. Yo no había jugado nunca y aún así conocía estos gráficos. Sabía que ahí podíamos ver más o menos las habilidades de cada jugador, algo así. Entonces apostamos por eso. Hicimos gráficos como esos, con las distintas dimensiones para cada una de las facultades y para cada una de las iniciativas. Ahí se ven muy acumulados. Esto nos permitía ver, bueno, en qué área cada facultad o cada iniciativa tenía mayor desarrollo o menor desarrollo. Y a través de eso ir al análisis cualitativo y observar por qué. ¿Esto es un problema o responde a las características de cada iniciativa? Y obviamente eso todavía era muy enredado, entonces optamos por un gráfico interactivo que aquí mi compañero va a mostrar muy amablemente. El segundo, para terminar esto. Silencio incómodo. Este es un gráfico que es lo mismo del anterior, pero están superpuestos y la idea es que son más interactivos porque uno puede ir poniéndose en cada punto, ir seleccionando cuáles son los que quiere comparar o no. Y me gustaría que dejara el rojo, solo el rojo, activado. Activa el rojo. Exacto. Esta es una iniciativa que a mí me gusta mucho, que es la Escuela Sindical de la Facultad de Derecho, y solo como para hacer un ejemplo de cómo se relacionan este análisis más cuantitativo con el análisis cualitativo. Nosotros aquí veíamos una iniciativa que es muy pertinente con su entorno, tiene continuidad en el tiempo, lleva como 10 años, es muy bidireccionalidad, tiene mucha bidireccionalidad, se relacionan con los sindicatos, arman los cursos en conjunto, etc. Apegada a la política de la institución, en recursos andaba por ahí, pero vamos a mejorar. Articulada con investigación y con docencia, pero tenía bajo reconocimiento institucional. Una iniciativa que está hecha por estudiantes, donde trabajan con las personas del aseo en la facultad, con trayectoria, hacen clases de dirigencia sindical, asesoran al sindicato, etc. Pero ellos se sentían que no están reconocidos en la universidad. ¿Esto es porque ellos tienen un problema o porque hay que cambiar algo? No, nosotros fuimos, vimos la entrevista, trabajamos con ellos y nos dimos cuenta que tenía que ver con una cuestión mucho más subjetiva, de cómo ellos eran puestos en valor por su facultad. Una cuestión tan simple podía mejorar el carácter de reconocimiento institucional que tenía esta iniciativa. El decano nos decía, pero si a nosotros nos encanta esta iniciativa. Y los chicos nos decían, oye, pero estamos a punto de irnos y trabajar, independizarnos porque no sabemos si nos interesa. Faltaba comunicación entre los actores. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros con la evaluación. Nos interesa poder hacer este ejercicio, ver qué es lo que hay, en qué áreas hay debilidad y cómo podemos reforzarla, cómo podemos ir a hablar con los actores, cómo operan estos actores y cómo se relacionan. Eso, muchas gracias. Ahí te vamos a volver a llamar. Invitamos ahora a pasar al escenario a Javiera Paz León de la Universidad Bernardo Higgins. Ella nos va a acompañar con su presentación sobre metodologías y mediciones de impacto en vinculación con el medio. Le damos un fuerte aplauso, por favor. ¿Aló se escucha? Sí. Muy buenas tardes. Yo soy Javiera León, socióloga, trabajo en la Universidad Bernardo Higgins en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. La presentación es de metodologías y mediciones de impacto en vinculación con el medio. Bueno, para contextualizar, la Universidad Bernardo Higgins se adhiere a la acreditación voluntaria por vinculación con el medio el año 2013, ya que entiende que la universidad también tiene que extenderse y trabajar con el sector
externo, porque todo el progreso social y el crecimiento social no va desde el aula a las bases sociales desde una relación asimétrica, sino más bien de una relación colaborativa. Bueno, el modelo que vamos a presentar a continuación se ha presentado en 2 acreditaciones. De manera incipiente, el año 2014 la universidad mostró este modelo de impacto de medición y ya el año 2017 también lo mostró con más desarrollo de trabajo y tuvo gran relevancia el modelo para la acreditación que tuvimos 4 años de acreditación institucional. Bueno, como todos los que trabajamos en vinculación con el medio, sabemos que no hay una definición clara de lo que es la vinculación con el medio, no hay criterios establecidos de cómo trabajar. Por lo mismo, como todas las instituciones, después de muchas reflexiones y discusiones sobre el tema, denominamos de alguna manera lo que era la vinculación con el medio en la UBO y se le denominó vinculación holística. Vinculación holística con el medio. ¿Por qué holística? Porque todas las áreas que pertenecen a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio tienen una potente bidireccionalidad con el entorno. Pero igual se hizo una diferencia de que la bidireccionalidad no en todas las áreas era tan activa como por ejemplo en programas colaborativos. Por eso en el esquema se puede ver que hay una bidireccionalidad más pasiva en las áreas como alumni, educación continua, innovación, investigación, pero sí hay una bidireccionalidad más activa en el área que es programas colaborativos. Esta presentación se va a basar en el modelo de trabajo de medición de impactos externos del área de programas colaborativos. ¿Por qué es más activa en programas colaborativos? Porque el grado de participación de los actores externos es mucho más potente, hay una comunicación más directa, el beneficio mutuo entre los actores internos y externos se hace más presente en programas colaborativos. Bueno, ahí puse una cita de lo que es la medición. Y voy a partir hablando de en qué se dedica programas colaborativos. Programas colaborativos es una instancia, una dirección donde llegan todas las necesidades que vienen de las instituciones, organismos públicos y privados del mundo externo, donde se levantan las necesidades que tienen y programas colaborativos busca cómo dar soluciones. Soluciones del ámbito técnico y disciplinario. Todas las intervenciones que hacemos en programas colaborativos son consensuadas y trabajadas con las instituciones externas. Ellos están de acuerdo en la intervención que vamos a hacer, pero los que son operativos en esta actividad y estas intervenciones son las escuelas y las carreras de la universidad. Cada una de las carreras tiene uno o más de un programa colaborativo y el desarrollo que hace es desde las carreras tienen como el trabajo disciplinar lo llevan a cabo con la participación obligatoria de nuestros estudiantes. Todo programa, todo proyecto social que llega a la universidad, social y productivo, se vincula con asignaturas de las mallas curriculares de las escuelas. Los estudiantes que estén cursando esa cátedra o esa asignatura participan en la elaboración de estos programas. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo el proyecto, el programa? Se lleva a cabo a través de un modelo metodológico, que vamos a hablarlo más en profundidad. El modelo metodológico que utilizamos nosotros es muy común, lo utilizado comúnmente por cualquier institución que genere proyectos, pero es súper eficiente para lo que nosotros buscamos. Este modelo fue validado por una experta de la CEPAL, Catherine Páez, socióloga, evaluadora. Con este modelo nos presentamos a acreditación y fue validado por ella, así que igual nos dio un cierto plus. Nuestro modelo metodológico consta de 3 etapas. La primera etapa es la de presentación. En la etapa de presentación, todas las escuelas primero nos formulan la necesidad que tienen de intervenir en cierta institución o organismo, comunidad, etc. Nosotros velamos, todos estos modelos, todos estos pasos que se ven acá, responden igual a un formulario estandarizado que todas las escuelas llenan. En el formulario primero, en el de presentación de proyecto, se instala la idea. Luego, cuando nosotros aprobamos esta idea, que es bien general,
se levanta la línea base, donde se levanta un diagnóstico de las reales necesidades que tiene la contraparte, para saber en qué estamos. Luego de la línea base se hace un plan de desarrollo, que es la carta de ruta de todo el proyecto, donde están los objetivos, las metodologías de trabajo, los indicadores a cumplir. Posterior a eso está la matriz de coherencia. Como para nosotros es fundamental el beneficio mutuo, donde nuestros estudiantes aprenden la disciplina en terreno, los beneficiarios también adquieren el servicio y la intervención, pero esta tiene que tener un sustento académico. Por lo mismo, con la unidad de currículum de la Vicerrectoría Académica creamos esta matriz de coherencia, donde se evidencia la relación que tienen las asignaturas de las mallas curriculares con los objetivos más operativos del programa o proyecto. Luego de toda esta etapa inicial, vendría una etapa que es de evaluación. Nosotros exigimos 3 evaluaciones al año. Todo programa social tiene un ciclo de vida de 1 año académico, ya que como están vinculadas a la asignatura y a la participación de estudiantes, porque la idea es que los estudiantes también impacten el perfil de egreso de ellos. Por eso es necesario que estén los estudiantes y pasen todos. Bueno, la primera evaluación que hacemos, la hacemos como dirección, donde evaluamos si en verdad los programas cumplen con los criterios de vinculación con el medio que exigimos, que es la bidireccionalidad, que esté vinculado a asignaturas, que haya un presupuesto fijo para que la gestión se haga de manera óptima. Luego de un semestre de trabajo, se aplica la evaluación ex-dure, que es una encuesta de satisfacción. Y al cierre del año académico, ya un trabajo de 1 año, se hace la evaluación ex post, que también es una encuesta que se aplica a los 4 actores principales. De ahí les vamos a entrar en profundidad con cuáles son estos actores. También, esto es la etapa de evaluación, y después vendría una etapa de medición y resultados, donde para eso están los informes de avance, donde las escuelas van plasmando todos los avances en los cumplimientos de objetivos que van teniendo, y así también los informes de readecuación, donde pueden hacer cambios, ya que no los objetivos trazados a principio de año no siempre a veces son los correctos, entonces se puede dar el cambio. Y por último, los informes de cierre de impacto, que lo hacemos nosotros como dirección, donde toda la información de las encuestas, los focus group que hacemos después de 1 año de trabajo con los beneficiarios, se hace un informe que se le pasa a las escuelas en sus consejos de escuela lo analizan y lo discuten de manera más profunda para ver si el programa continúa, porque la idea es que los programas se mantengan en el tiempo. Todos cumplen un ciclo de 1 año, pero deben ir mejorando y creciendo y potenciando año tras año. Bueno, para la medición, los instrumentos de medición social que vamos a usar, usamos nosotros el enfoque cuantitativo y cualitativo. Dentro del enfoque cuantitativo, nosotros usamos encuestas de satisfacción, como había dicho anteriormente. Las encuestas las realizan los 4 actores principales de los programas, que son los estudiantes, los docentes, porque todo programa está a cargo de un docente coordinador que va con los estudiantes a terreno, los beneficiarios y las contrapartes, algún representante de la contraparte. Bueno, ahí está, nosotros aplicamos una encuesta. Las encuestas son de escala tipo Likert, donde cada ítem se evalúa de 1 a 5 de qué tan en desacuerdo estás a cuán de acuerdo estás con todas las afirmaciones. Hay un ejemplo de la encuesta, un extracto pequeño de la encuesta que hacemos, y se aplica a cada uno de los actores. Las dimensiones que evaluamos con esta encuesta son, por ejemplo, evaluar la propia gestión que ha tenido uno dentro del programa, también cómo uno evalúa la relación y la gestión de los otros actores con los que te vinculas para llevar a cabo este programa, el cumplimiento de metas que se acordaron previamente con las contrapartes, calificación de resultados si se han podido evidenciar impactos, evaluación de, por ejemplo, las condiciones físicas y ambientales en que se llevan los programas, si son las adecuadas. Esta más para estudiantes, que determina, por ejemplo, si los contenidos que ellos ven en clase los pueden llevar a cabo en terreno. Nosotros como dirección también hacemos seguimiento en terreno, entonces ahí podemos ver cómo los estudiantes se vinculan también con el entorno. También hay dimensiones relacionadas como a valores personales, como la motivación, el interés por participar, y también tenemos un espacio donde se entregan opiniones y sugerencias, que para nosotros es súper útil, ha sido de gran aporte, donde todos se han preocupado de dar su experiencia, tanto lo bueno como lo malo. Bueno, aquí yo puse como
un gráfico donde están los promedios de las evaluaciones generales por año, porque desde 2014 que se hacen estas evaluaciones. Por lo general se han mantenido estables y lo que más rescatamos es cómo valoran los estudiantes esta experiencia práctica, tanto como en el área personal como profesional. Bueno, en el enfoque cualitativo de cómo medimos nosotros están los focus group, que lo aplicamos a beneficiarios. Estos focus groups se aplican una vez que los programas lleven más de un año de trabajo continuo. La idea de los focus group es medir, por ejemplo, cómo es la huella que ha dejado la universidad en los beneficiarios a través del programa que tienen. Dimensiones que nosotros medimos con los focus group, por ejemplo, son las percepciones, la mejora en la calidad de vida, las relaciones interpersonales que logran tanto los estudiantes con los beneficiarios, cómo ha sido esa relación, cómo aprenden uno del otro, el nivel de participación que tienen los beneficiarios. A nosotros no nos interesa solo dar un beneficio, que sea entregar un beneficio y solo eso, sino que también los beneficiarios se empoderen y tengan una participación tanto en la creación del programa y cómo se va desarrollando en el tiempo. Bueno, la contribución que se hace a la comunidad, también las debilidades que se podrían detectar y sugerencias. En cada dimensión yo puse una cita, por el tiempo no creo que la alcance a leer, pero son citas que reflejan en la voz de los propios beneficiarios estas dimensiones. Bueno, agregué este gráfico donde vemos el áreas de interés que nosotros trabajamos, las cuales están muy relacionadas a cómo se conforma la universidad. La facultad más grande de la universidad es la de salud y el área de interés que es salud y bienestar psicosocial es la que tiene más programas y más actividades de vinculación con el medio, específicamente en programas colaborativos. Le siguen todas las actividades que son de educación, que potencian el desarrollo docente y también de estudiantes de colegios públicos, la asesoría jurídica, las asesorías comerciales y la prevención y seguridad. Hay muchos programas que enseñan a distintas localidades, como lugares como laborales o de vivienda, de protocolos de seguridad. Y hay un mapa de las comunas que hemos alcanzado con los programas. Cada vez van creciendo más. Y para finalizar, hay fotografía de nuestros estudiantes con el trabajo que se hace con el entorno. Los chicos ahí en lo valledor, son las carreras productivas como comercial, geomensura, ingeniería civil, trabajan en los mercados mayoristas, lo valledor, Franklin, programas en la cárcel con la Escuela de Ingeniería en Informática, los operativos oftalmológicos, el trabajo con los funcionarios en la piscina, operativos kinésicos, estudio de residuos químicos también en los mercados y en centros que necesitan esta asesoría. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, invitamos a pasar ahora a don Sergio Alfaro y don Héctor Moncayo Martínez, ¿cierto?, de la Universidad Católica del Norte, quienes nos van a exponer acerca de la evaluación de impactos externos de la vinculación con el medio en el contexto de la educación superior en Chile y su alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que un fuerte aplauso para nuestro nuevo expositor. Muchas gracias, buenas tardes. Me queda un minuto menos. Bueno, agradecer, digamos, la organización de este estupendo congreso. La verdad es que creo que estamos en un momento muy importante a nivel de educación superior en Chile, en que tenemos que tomar definiciones, y creo que somos las universidades las que tenemos que, de alguna manera, establecer hacia dónde queremos ir, cómo queremos, ¿no es cierto?, medir lo que hacemos y finalmente lograr esa contribución a la sociedad, que es lo que nos interesa, ¿no? Cómo desarrollamos, ¿no es cierto?, conocimiento pertinente y que genere cambios, ¿no? Un cambio en el otro. Eso es lo que buscamos. Impacto, claro, sabemos que está en la ley, pero lo que finalmente necesitamos, ¿no es cierto?, es generar una transformación social.
Así que esto que vengo a presentar de alguna manera se viene a enlazar, ¿no es cierto?, con un marco más general, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030. Hay varias universidades en Chile que ya han adscrito, digamos, pero bajo el contexto de nuestra universidad creemos que es una apuesta interesante, pero que hay que convencer todavía a mucha gente para que esto realmente se pueda llevar a cabo. Bueno, esta es nuestra universidad. Básicamente estamos en la zona macro norte de Chile, la Católica del Norte, Antofagasta, San Pedro de Atacama y Coquimbo, con, ¿no es cierto?, nuestra sede en la cuarta región. Esa es la estructura funcional de nuestra dirección general, su Secretaría de Vinculación. Somos poquitos, pero tenemos una tremenda mochila, digamos, en la espalda, y eso, de alguna manera, digamos, nos plantea un gran desafío, digamos, institucional. Sabemos que es bastante heterogénea la forma en cómo se estructura la vinculación con el medio a nivel orgánico. Decir que bajo esta estructura logramos 6 años de acreditación en 2017, un trabajo intenso durante 2016, pero finalmente logramos salir adelante con los indicadores de impacto, en donde sabemos que va a depender finalmente de quiénes sean los pares evaluadores que tengamos al frente, ¿no? Pero en eso creo que también tenemos que concordar ciertos acuerdos a nivel, digamos, de universidad de educación superior para poder, ¿no es cierto?, decir y establecer un marco para que nos puedan medir. Bueno, esta presentación busca explorar alternativas, exponer algunas definiciones conceptuales que ustedes las pueden encontrar, digamos, en los documentos que la ONU respecto de los ODS ha establecido. Son muy claros, son muy precisos, ¿no? Pero también proponer algunos mecanismos de evaluación que nos permitan realizar una mirada no solamente hacia afuera, sino que también hacia adentro en nuestras instituciones. Esto de los impactos también tiene que ser al interno como al externo, ¿no? Y exponer algunos avances, algunas herramientas que hemos ido desarrollando a nivel informático, base de datos y sistemas de información que nos ayuden a sistematizar, que es lo que más se requiere, ¿no? Un dato, soy arquitecto, metido en estos digamos, menesteres. La verdad es que como arquitecto me tocó mucho desempeñar la vinculación con el medio, con el entorno, digamos, regional en Antofagasta. Fui director de la Escuela de Arquitectura, jefe de carrera mucho tiempo, y finalmente caí en este desafío que me parece tremendamente apasionante. Soy doctor en Proyecto de Innovación Tecnológica de la Politécnica de Cataluña, máster en Diseño Industrial y Creación de Productos, que también es un ámbito donde creo que podemos contribuir, digamos, de manera objetiva hacia, ¿no es cierto?, nuestra ciudadanía, ¿no? Que establece la nueva Ley de Educación Superior desde vigente 2018, ¿no es cierto?, presente desde mayo, y que hoy día se supone que hay una ley corta que va a ser discutida, digamos, en el Senado para poder precisar las imprecisiones, y es una oportunidad donde las universidades tenemos algo que decir. Esta discusión se va a llevar a efecto, ¿no es cierto?, por ahí por junio, creemos, ¿no es cierto?, las universidades regionales donde estamos adscritos. Ya hemos sostenido algunos acuerdos, tanto CRUCH y CUECH, ¿no es cierto?, para poder hacer una propuesta que nos ayude a cumplir con este mandato que dice, ¿no? Y la importancia que tiene la vinculación con el medio hoy día, digamos, como una área de acreditación obligatoria. Voy a pedir ayuda, por favor. ¿Cuál es el impacto de la investigación en la sociedad? ¿No? Y esto es una pregunta que se le hizo a un académico, me gustaría compartirlo con ustedes brevemente con un video. Bueno, esta es una pregunta delicada.
al menos desde mi punto de vista, porque siempre cuando uno empieza a trabajar en ciencias sociales, hace el doctorado y todas estas cosas que le llevan a uno a la vida académica, hay una intención, no sé si confesada o oculta, de que con lo que uno trabaja quiere cambiar la sociedad en mayor o menor medida. Esto luego, cuando uno llega a la academia, se da cuenta de que no es tan fácil. Es decir, hay una esfera de lo académico, una esfera de lo político, y normalmente el diálogo entre ambas no suele ser tan sencillo, y la posibilidad de influir las políticas o de cambiar lo que ocurre desde la academia es más limitada de lo que a uno le gustaría. Yo creo que una de las cosas que ha conseguido el GEM, quizá no por mi mérito, sino más bien por el mérito de Gianni Romani, es que ha conseguido instalarse en la sociedad. Es decir, todo el mundo de la región, una buena parte de las personas que toman decisiones políticas, está interesada en seguir qué ocurre con el GEM. Sabe cuándo va a salir, asiste a la presentación y de alguna manera se ha convertido en un referente para la toma de decisiones políticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que como proyecto de investigación no solo cumple con este objetivo de generar información, sino también generar opinión pública y potencialmente influir en las políticas. Y por lo tanto es un proyecto que yo creo que en ese sentido es exitoso. No siempre ocurre eso. Hay proyectos donde uno hace un gran esfuerzo y finalmente lo que uno escribe queda ahí, ¿no? Claro. En una carpeta o en un artículo de revista que lo leen 4 personas. Yo creo que con el GEM no ha pasado eso. Bueno, básicamente esa es la mirada, ¿no es cierto?, de un investigador sobre lo que es su función, digamos, ¿no? Su labor académica, investigativa, digamos, y el, entre comillas, digamos, impacto que puede generar sus investigaciones en la sociedad. Pero hoy día, digamos, nuestro contexto nos pide más que eso, verificar aquello, cómo se cuantifica, cómo esto se puede traducir en un aporte real y verificable. ¿No es cierto? En este punto, ¿no es cierto?, surge esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo ambicioso. Chile ya ha hecho avances, ha declarado, digamos, sus aportaciones en el ámbito de género. Hay un informe que salió ahora en noviembre del 2018, donde hay un detallado, ¿no es cierto?, recuento de cómo estamos desde la perspectiva de género en materia de Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Para quién son importantes los ODS? ¿No? Y aquí están todos los actores que forman parte de nuestro ecosistema, digamos, en la vinculación, ¿no? Todos, de alguna manera, están involucrados en esta agenda y debieran hacer sus contribuciones. Las universidades también estamos llamados, ¿no es cierto?, a cumplir un rol preponderante en poder, ¿no es cierto?, instalar esta agenda y abordar estos desafíos que están planteados desde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, ¿qué nos permiten estos ODS? ¿No? Demostrar las capacidades de impacto, atraer el interés de formación relacionada con los ODS, crear nuevas alianzas, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y definir a la universidad como una institución comprometida. Pero esto no puede ser algo superficial. En esto el real compromiso tiene que ser verificable. Esto puede ser, digamos, un sello de calidad que se puede, digamos, exponer de manera muy superficial y eso creo que es un error. Por lo tanto, tiene que haber una voluntad genuina de poder abordar esto sistemáticamente. Este es el informe ODS de género que está disponible en la red. Ustedes pueden, digamos, entrar en este informe y esa es la mayor contribución que ha hecho Chile, digamos, respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es muy interesante, nos abren oportunidades enormes para poder, ¿no es cierto?, seguir profundizando en este debate y de verdad avanzar, ¿no? Las universidades, lo que nos plantea, digamos, la ONU, básicamente se relaciona con nuestras funciones, la investigación, la educación, el liderazgo social y la gestión y gobernanza. Y en eso también hay algunas iniciativas, ¿no es cierto?, que están declaradas en un documento que les voy a mostrar a continuación. No, en ese no. Que es una guía metodológica que nos permite introducirnos
en este marco de acción, ¿ya? Este es nuestro modelo de vinculación en la Católica del Norte. Está declarada nuestra misión allá arriba, ¿no? Que es, dice explícitamente que nos interesan las personas, la sociedad y la herencia cultural. Esas son nuestras declaraciones como Universidad Católica del Norte, una universidad que tiene 60 años ya de historia, 63. Hemos definido ya los impactos internos desde 5 objetivos, ¿no? Esos han sido consensuados por las distintas, digamos, vicerrectorías y son nuestro, ¿no es cierto?, nuestro rumbo para abordar nuestros impactos internos, y creemos que a través de los ODS podemos demostrar, ¿no es cierto?, desde cada uno de los ámbitos de vinculación estos impactos externos. Bueno, aquí se extrae parte de lo que es nuestro modelo, ¿no es cierto?, asociado a algunas variables que debieran considerarse, ¿no es cierto?, para adoptar estos objetivos y poderlos medir, ¿no? Educar para el desarrollo sostenible, investigar para el desarrollo sostenible, compromiso universitario e implementar los principios de los ODS. Básicamente, esto debiera traducirse en una matriz de evaluación, se ve un poco densa. La parte de arriba implica la definición de los criterios, ¿no es cierto?, y la parte de abajo es la forma de evaluarlo. Esto debiese aplicarse, digamos, en un consejo. Nosotros tenemos un consejo permanente de vinculación con el medio instalado en la institución, pero además en cada unidad académica existe, digamos, los consejos académicos donde estas evaluaciones permitirían evaluar tanto programas como iniciativas, ¿no? Ahora, un dato importante, creo que debiéramos centrarnos, ¿no es cierto?, en los programas permanentes, que es donde podemos lograr trazabilidad en el tiempo. Si bien es cierto, las iniciativas y proyectos emergentes que desarrollan las unidades académicas pueden convertirse, ¿no es cierto?, en programas permanentes o pueden tributar a programas permanentes. Me quedan 6 minutos. Ya estoy terminando. ¿Ya? Estas serían las variables que nos permitirían medir impacto externo. Básicamente, cómo, ¿no es cierto?, las iniciativas pueden acelerar, crear innovación, gatillar y articular. Esas serían las 4, digamos, variables que estarían también en esta matriz, ¿no es cierto?, que nos permitiría evaluar. Esta matriz, ¿no?, nos ha permitido, de alguna manera, también jerarquizar o ponderar algunas iniciativas vinculadas a proyectos en otros ámbitos. Entonces, lo que de alguna manera he hecho, digamos, es poder adaptarla a lo que nos piden, ¿no es cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible y cómo poder, ¿no es cierto?, finalmente hacer una evaluación cual y cuantitativa. Básicamente, después uno podría ponderar los impactos externos y externos, ¿no es cierto?, con estas matrices. Estos son los instrumentos que tenemos en la institución, nuestro modelo. Esa ficha que está a la izquierda arriba es una ficha que es para levantar el plan anual de vinculación con el medio en cada una de las unidades académicas, centros e institutos, que nos permite definir qué es lo que se hace de acuerdo a ciertos productos y servicios de vinculación, cuánto se hace, en qué momento. Lo único que eso no está asociado a recursos, ¿ya? Es un presupuesto sin recursos, pero dice, ¿no es cierto?, asocia los impactos externos que queremos lograr y a qué impactos internos tributan. Después, con el plan de trabajo académico, esto es un marco para que después surjan los planes de trabajo académico, compromiso de los académicos, que van a tributar a este marco, ¿no es cierto?, macro de la institución. Lo que está en la izquierda de ustedes hacia abajo, ¿no es cierto?, es un BA que nos permite ordenar la información para poder, ¿no es cierto?, evaluar, saber en qué estamos, cómo estamos, un poco lo que presentaba nuestro. Esta es la ficha, ¿no? Entonces hay una ficha por cada ámbito de vinculación con el medio, donde están todos los productos y servicios, ¿no?, los beneficiarios externos e internos. Y los sistemas de información hoy día nos permiten, de verdad, incluso hasta territorializar los impactos, o sea, ver dónde estamos actuando.
quiénes son nuestros socios estratégicos, ¿no? Podemos medir desempeño, etc. 3 minutos. Ahí están las fuentes bibliográficas. Gracias. Ok, continuando con este programa, invitamos a don Felipe Torralbo, quien en conjunto con Marcela Gutiérrez y Mauricio Rifo de la Universidad Tecnológica Metropolitana desarrollaron el proyecto que hoy nos van a presentar sobre vinculación con el medio en las universidades estatales chilenas, una mirada desde los actores. Les invitamos a aplaudir como bienvenida a nuestro expositor. Hola, buenas tardes. Este es un trabajo que les voy a presentar que desarrollé con 2 colegas de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que por situaciones de la vida, del mundo del trabajo, de la investigación, etcétera, también fueron colegas míos en el desarrollo de esta investigación en otra instancia, que fue el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo de Naciones Unidas, ¿ya? Esta es una investigación que se realizó por encargo del Departamento de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación a través del Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Antes de eso, me voy a tomar la libertad y un minuto para hacer hincapié en una cosa que me ha llamado la atención y que no quiero que pase por alto. Estamos a 2019 y eso, en efecto, significan 10 años desde el informe de 2009 de Heinrich von Baer y está haciendo una recapitulación a propósito de lo que su figura ha significado y a propósito de los resultados propios de nuestra investigación para la relación entre universidades y territorio. 1996, la creación de la agrupación de universidades regionales. 2009, von Baer 2009, al cual todos hemos citado o todos vamos a citar eventualmente si estamos haciendo una documentación, estamos haciendo una recopilación sobre cuáles son las bases constitutivas del modelo de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio. La creación de los convenios de desempeño regional de 2012 en el Ministerio de Educación, que me imagino los que son de regiones, que trabajaron en universidades de regiones, tal vez recibieron a Heinrich y me recibieron a mí haciendo los talleres, explicando cómo funcionaba el instrumento, y que hasta el día de hoy funciona en el Ministerio de Educación. Y bueno, podríamos proyectarlo también a un gran logro que se logró desde la academia, ciudadanía, política de regiones, que es la elección de gobernadores regionales en 2020, que también es parte de la gestión, la cual él ha liderado desde la Fundación Chile Descentralizado. Así que me tomo esa atribución para hacer ese homenaje a Heinrich, porque creo que es muy importante para lo que estamos desarrollando nosotros. Me llamó mucho la atención ver un salón tan lleno en este ámbito que parecía tan subalterno hace no mucho tiempo atrás y que hoy sea en la ley de educación superior un criterio obligatorio para todas nuestras casas de estudio. Así que quería tomarme esa libertad. El estudio está en el marco de un programa de investigación un poco más grande que tenía por objetivo levantar desde la perspectiva de los representantes de las universidades estatales chilenas las visiones sobre educación pública, universidad estatal y vinculación con el medio, ¿ya? Entonces, nuestros productos fueron 4, un informe sobre la noción de educación estatal y pública en las universidades estatales, y vinculación con el medio, y otro informe sobre vinculación con el medio, más 2 productos que podríamos decir que surgen como otras perspectivas de investigación que surgen a partir de resultados emergentes, uno sobre los mecanismos de colaboración que existen entre las universidades, basado en la red de vinculación con el medio de las universidades estatales en el marco del convenio Marco en Red, y la emergencia en las discusiones y en las entrevistas de lo que nosotros llamamos un cuarto estamento universitario que tendría que ver con los profesionales de gestión. Me imagino que muchos de ustedes se podrían considerar en ese equipo, yo me considero dentro de ese grupo, que son profesionales de gestión que están trabajando por los indicadores, con las contrapartes, con el financiamiento, etc. No somos estrictamente académicos, no estamos estrictamente en funciones de administrativa, ni tampoco somos estudiantes. Somos un cuarto estamento que trabaja sobre todo en mediciones, como nos toca en esta mesa.
una de las tantas tareas que hacen es medir cosas y reportarlas. Voy a los objetivos específicos que tienen que ver con el informe de vinculación con el medio. Analizar los significados, prácticas y expectativas de la vinculación con el medio en las universidades estatales y analizar la vinculación con el medio en universidades estatales desde un énfasis en la dimensión territorial. Esto nosotros lo tiramos inmediatamente como una hipótesis que, me adelanto, cuento final de la historia, corroboramos, pero quiero que es una salvedad, que tiene que ver con la metodología. Nuestra muestra fue nacional, podríamos decir que fue representativa estructural de carácter censal. ¿Por qué? Porque fuimos a las 18 universidades estatales, entrevistamos a los 18 rectores, entrevistamos a los 18 directivos máximos en el ámbito de vinculación con el medio, entrevistamos a académicos, aquí ya no es representativa estructural, sino que más bien, es de representación estructural, pero no censal, que en el fondo buscamos académicos que tuvieran los pies en el barro, es decir, que estuvieran en iniciativas de vinculación con el medio propiamente tal, y además representantes de los estudiantes. Otro ámbito que sería interesante investigar es el estado de la situación de las asociaciones de estudiantes, federaciones en la Universidad Chilena, que por lo menos desde nuestra perspectiva se identifican en un proceso de descomposición, porque muchas de estas veces no fueron presidentes de federación, sino que fueron delegados, puestos por los mismos académicos, etcétera, porque las federaciones están un poco venidas a menos. ¿Por qué digo que se cumple esa hipótesis de la centralidad del territorio? Porque, bueno, de esas 18 universidades, 14 eran regionales, y aún así la centralidad del territorio emerge incluso entre esas 4 universidades estatales de Santiago. ¿Cuáles son los principales resultados de esta investigación que se basa en estas entrevistas en profundidad con estos actores? Las 75 entrevistas. La estructura de resultados la tenemos en 3 niveles principalmente. Una dimensión referencial que tiene que ver con los significados y las definiciones, de cómo se conceptualizan estos ámbitos. Otra que tiene que ver con la dimensión estructural, que tiene que ver con el desarrollo institucional del ámbito. Y una tercera dimensión subjetiva que tiene que ver con las acciones propiamente tal que realizan los actores. Es decir, la dimensión subjetiva de la acción social, como se llama. ¿Cuáles son las tensiones conceptuales que identificamos? Estas 5. Vinculación con el medio, la clásica pregunta, ¿qué es? Territorio, bidireccionalidad, pertinencia territorial y transversalidad. Podríamos decir que estas son las que aglomeran, evidentemente aparecen otras, pero estas son las centrales, las categorías centrales que generan tensión conceptual para generar significaciones al respecto. Una cosa, evidentemente esto no es una presentación sobre medición. Solo es una presentación, no voy a definir por qué estoy aquí, pero sí tiene que ver con una pregunta que todos cuando dicen vamos a medir se hacen, que es ¿qué es? ¿Cierto? Yo creo que se entiende un poco, de ahí viene la lógica tal vez de por qué estoy acá. Bueno, la principal conclusión es que el territorio es el medio de la vinculación, ¿ya? Pueden haber otros medios, porque nosotros siempre hablamos de vinculación con el medio, pero ¿cuál es ese medio? Bueno, para la gran mayoría de las universidades estatales es el territorio. Evidentemente aparecen otras cosas como el medio académico, la internacionalización, etcétera, pero sabemos mucho que incluso en criterios de la CNA tampoco son tan reconocidas esos otros medios. ¿Cuáles son las definiciones conceptuales? La parte más conceptual dura de esto es que, como decía Heinrich von Baer precisamente, esta es una función sustantiva y no subalterna, al igual que la investigación y la docencia, que tiene que aportar a la contribución de los territorios, al desarrollo de los territorios, que son prácticas institucionalizadas, y esto es bien importante. Y me parece que es relevante y como que viene a veces a contrastar con lo que hacemos en el ejercicio de medición. Yo actualmente trabajo en la UTEM y estoy en esa pega ahora, estoy desde el otro lado. Y claro, una de las cosas que parece bastante relevante es la institucionalización, es decir, que son procesos, acciones, etcétera, que son reconocidos por la institución, tienen el timbre. Voy a dar un ejemplo súper claro, no es el voluntariado. No es el voluntariado a no ser que tenga el timbre de la universidad, ¿ya? Esa es como la distinción que hacen los actores cuando la escriben. Y cuenta con relaciones colaborativas de reciprocidad e intercambio en el conjunto de actores e instituciones en el medio externo.
Respecto al territorio, identificamos tres polos tipológicos. Evidentemente, el que aglomera más es el regional identitario, pero por el tipo, nosotros siempre hacemos el resguardo que probablemente es por la muestra, que es que hay más universidades regionales que la otra. Uno nacional, bueno, luego uno nacional y luego uno que llamamos local universalista. En el caso del local universalista, el territorio es solo el soporte de la vinculación con el medio y lo que señalan estos actores, principalmente, lo voy a decir así, no debería, pero principalmente rectores de grandes universidades, es que el territorio es accidental a la vinculación con el medio, ¿cierto? Y que el quehacer de la universidad desborda el espacio territorial. Y que están influidos por, tienen influencias desde otras universidades, desde otras corrientes teóricas, desde otros desarrollos en el ámbito de educación superior que vienen desde el extranjero. Las que podemos llamar nacionales tienen una vocación a nivel país y buscan impactar en los asuntos de interés nacional y construir un territorio nacional, ¿cierto? Y lo que ven en el territorio es justamente un freno, una limitación a su vocación nacional. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo sobre esto. Yo no creo en las universidades regionales. Yo creo que son universidades nacionales. Esta es la historia de las universidades regionales. Esta historia de las universidades regionales que tienen que preocuparse de su región es que hay una cierta noción de que la X universidad grande son universidades nacionales. Se entiende como que estas son universidades nacionales y los que estamos acá en el fin del mundo no. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo tener una noción de país? Entonces, ese tipo de discurso se repite en algunas universidades regionales que tienen aspiraciones nacionales y que ven, bueno, ven con, digamos, con alguna distancia la atribución de nacional solo a universidades metropolitanas. ¿Ya? Bueno, y finalmente las regionales identitarias, que son las que tienen una relación identitaria con el territorio, es decir, el territorio nos constituye como universidad y este territorio es lo que es porque nuestra universidad está aquí. ¿Ya? Y que, bueno, lo que acabo de señalar, yo creo que acabo de escribir esas tres componentes ahí. Sobre bidireccionalidad se observan dos posiciones respecto a las relaciones bidireccionales, que este también es un tema bien delicado y que me parece interesante abordar porque nos ha llevado a discusiones interesantes con pares evaluadores, que es un tema que vamos a hablar más adelante también. En primer lugar, una lógica de superación de la extensión tradicional y en segundo lugar, una complementariedad a la extensión tradicional. Podríamos decir que a partir de von Baer 2009, y con mucho respeto, que von Baer se podría situar en la lógica de la superación de la extensión tradicional. Von Baer, en el informe que realizó, junto con los otros colegas que armaron las bases del alineamiento de vinculación con el medio, establecieron que de hecho extensión no se consideraba vinculación con el medio, ¿cierto? Y hoy en día la discusión, y de hecho la ley de educación superior y la ley de universidades estatales la restituye en un lugar que para nosotros nos parece súper importante, digo aquí como UTEM porque estamos en esa línea nosotros desarrollando, nos parece sumamente relevante porque fue un proceso truncado, el de la extensión universitaria a propósito por la dictadura, y que se desarrolló ampliamente en los restos de las universidades de Latinoamérica, que es la clásica extensión latinoamericana, ¿cierto? Hay una tradición detrás de esa noción y que se está restituyendo, con bastante retraso, pero se está restituyendo nuevamente. Ahí pasé la visa. Nosotros como UTEM creemos que la extensión sí es vinculación con el medio. Bueno, y que estaríamos en esta segunda lógica, que es complementaria a la extensión tradicional, ¿cierto? Que habrían dos vinculaciones con el medio, una bidireccional y otra que es de extensión, ¿cierto? Luego, lo que parece interesante también es que no todos entendemos la bidireccionalidad como lo mismo. Algunos lo entienden como el beneficio mutuo, una lógica economicista del gana-gana, otros como una co-construcción de conocimiento y valoración de los saberes del entorno. Esto ya podría ser, entre comillas, von Baer 2009 nuevamente. Y algunas otras universidades que nos sorprendieron con lo que llamamos posiciones de vanguardia, al hablarnos de conceptos como multidireccionalidad y la universidad como un actor red, ¿cierto? No, en el fondo ya no hablan de bidireccionalidad, sino que ser parte de un ecosistema de conexiones y colaboraciones mutuas para el desarrollo del territorio. Respecto al otro concepto en tensión, pertenencia territorial, se hace referencia principalmente al despliegue de la universidad en el territorio
y al cumplimiento de las demandas y expectativas que este tiene, ¿ya? Y también lo que le significa para casi todos los actores, diría yo, es tener mecanismos que les permitan prestar atención a los requerimientos y demanda de su territorio, del territorio donde están emplazados, a la vez que tener mecanismos de observación de las complejidades y dinámicas y las potencialidades y problemas, ¿cierto? Finalmente, a nivel conceptual, otra de las tensiones que parece interesante es la que existe sobre transversalidad. Aquí hay conceptos que a nosotros de repente se nos mezclaban, que tenían que ver con la integralidad, la transversalidad, etcétera, etcétera. Pero este fue uno de los que apareció más y tiene que ver con posicionar a la vinculación con el medio en el centro de la gestión universitaria. Esto casi que supera la lógica de decir que no es una función subalterna, sino que es una función primordial. Casi que la pone delante de la investigación y la docencia, no porque sea el core business, como se dice últimamente, de la universidad, sino que porque es la que le da sentido a la investigación y a la docencia. Es decir, que la relación con el territorio es el motor del quehacer. Hacemos universidad porque hacemos lo que el territorio necesita, requiere para solucionar sus problemas o aprovechar sus potencialidades. Y aquí lo que podemos identificar es que existen universidades con más o menos niveles de transversalidad instalados en su quehacer. Es decir, que le dan más relevancia a la vinculación con su medio, particularmente el territorio, y otras que menos. Aquí tengo una cita, pero voy a saltar gran parte de ella, solo decir que si por algún motivo la vinculación con el medio no logra que el proyecto de investigación X o el programa de algún sentido se difunda, se vea si tuvo algún impacto tanto externo como interno, se planifique con tiempo y todo, finalmente son actividades que quedan invisibilizadas, ¿ya? Aquí lo que en el fondo estamos estableciendo es que es una noción que también está muy instalada en lo que podríamos decir las definiciones normativas de la red de vinculación con el medio de las universidades estatales, que es establecer que la vinculación con el medio es la columna vertebral del quehacer universitario. Y esta analogía que la investigación es el cerebro y la docencia el corazón, ¿cierto? Un poco en esa lógica también está este relato. Luego, a nivel estructural, cuando hablamos de vinculación con el medio, yo creo que nadie está, a pesar de que no era una función obligatoria, todos pensamos en acreditación. Si esto fuera un congreso sobre investigación o sobre docencia, sería uno de los temas, pero no sería tan central como lo es para nosotros. ¿Por qué? Si para nosotros ni siquiera era obligatorio hasta hace un tiempo atrás. Bueno, nos dimos cuenta en la investigación y en la conversación y en la entrevista que la CNA, cuando instaló el sistema de aseguramiento de la calidad, construyó los parámetros de investigación y docencia sobre las bases ya instaladas sobre las nociones que habían sobre investigación y docencia en las universidades. Y que evidentemente son nociones que están bastante trianguladas por parámetros externos, definiciones internacionales, o por formas de hacer ya arraigadas en la docencia universitaria en Chile, ¿cierto? Mientras que esta otra función, aquí ya esto es una parte del análisis posterior a esta investigación, truncada por el proceso que les señalaba antes, de cuando se cortó la lógica de extensión universitaria, se reinstaló a partir del sistema de aseguramiento de la calidad. Por eso también que FONVAR es tan importante. Entonces, lo que fuimos a entender como vinculación con el medio fue definido a partir del sistema de aseguramiento de la calidad. Es decir, mientras las universidades generaban lineamientos, conceptualizaciones, concepciones de lo que era docencia e investigación que fueron transmitidas a la CNA, sobre las cuales luego son medidas las universidades, aquí fue al revés. La CNA definió lo que era vinculación con el medio para transmitirse a las universidades y las universidades empezamos a hacer vinculaciones con el medio de acuerdo a como decía la CNA y FONVAR para poder reportárselo nuevamente a la CNA. Esto es bien interesante y en la experiencia personal que tuve en los convenios de desempeño regional entre 2012 y 2014, puedo contarles que a veces era una, ¿cómo decirlo? Era una paleta con pocos colores lo que veíamos sobre vinculación con el medio. Relatos más o menos similares y casi todos alineados, muy alineados con lo que los lineamientos de la CNA establecía. Yo creo que eso está cambiando un poco, uno lo ve en este congreso también, o sea, da para hacer un congreso con distintas miradas sobre lo que es vinculación con el medio y sobre cómo medirla. A tiempo atrás eso no era tan así, digamos, todos más o menos hacíamos lo mismo, o teníamos relatos sobre lo mismo.
¿Cuáles son las críticas que existen sobre acreditación en vinculación con el medio? Bueno, básicamente la lógica del desacople. No existe un acople entre el quehacer, no existe un acople entre la realidad regional y de la universidad y lo que efectivamente se mide. Esto por que la estandarización de los criterios desestima la particularidad de la universidad y sus territorios, que los indicadores que están ya transversalizados no son suficientes para abordar la complejidad, esta misma complejidad y particularidad de las universidades, y que lo que ya lo mencionó alguien ahí al pasar, que ya nosotros aquí lo pusimos en papel, que es el sesgo subjetivo de los pares evaluadores. Dolor de cabeza, me imagino, para más de uno acá. Que ya alguien por ahí escribió que existen tantas definiciones de vinculación con el medio como pares evaluadores. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío? Y yo creo que ese era el foco de construir una investigación como esta, para las universidades estatales por lo menos, pero como señalaba el colega de la Universidad Católica del Norte, yo creo que es un desafío para el sistema en su conjunto, construir una visión común de vinculación con el medio territorio, ¿cierto? Tener nociones comunes para poder ser medidos con algún criterio estándar. Voy a terminar ya. Sobre institucionalización, rápidamente, casi todos establecen estos mismos pasos, ¿cierto? Estos no son pasos que tengan que estar estrictamente concatenados, haga uno el otro, pero hay una secuencia lógica que está relacionada con, primero, la instalación de sistemas de registro y sistematización de acciones, formalización institucional y reestructuración organizacional, ahí está la pujante creación de direcciones, vicerrectoría, etcétera, en vinculación con el medio, la instalación de políticas de vinculación con el medio, esta que es menos común, pero debería ser más común, que es la política de incentivos para los académicos en materia de vinculación con el medio, y luego los procesos de retroalimentación y mejora continua o aseguramiento de la calidad, que tiene que ver con la medición de impacto y rendición de cuentas. Las conclusiones las voy a dejar para el café porque si las podemos conversar, ¿ya? Muchas gracias. Ok. Muy interesantes las 4 exposiciones. De hecho, sé que muchos de ustedes han tomado varios apuntes. Me quedo con algunas ideas, sí, ya que estoy aquí las puedo compartir. Me llamó mucho la atención descajanegrizar. Muy buena palabra. Me llamó mucho la atención como concepto. La aplicación de instrumentos cualitativos. Sé que muchos ocupamos más los cuantitativos, que la cajita, que el indicador, etc. Me pareció muy, muy interesante. Sobre todo desde mi malformación profesional, porque soy ingeniero, perdón. Nos hizo pensar en cómo las instituciones se hacen cargo del contexto, ya en el entorno. ¿Qué queremos medir versus para qué queremos medir? Muy buen punto también me llamó la atención de Matías, de la Universidad Alberto Hurtado. Y obviamente interesante cómo a partir del discurso se puede identificar lo que se persigue. Yo creo que en tus palabras también se representaba el quehacer probablemente de la institucionalidad, ¿ya? La Universidad Bernardo O'Higgins, por otra parte, con Javiera, también hizo un muy interesante punto sobre actuales criterios. Se da un marco, aunque no... hoy día actualmente se da el marco. Tenemos una ley, tenemos criterios, ¿ya? Pero ella tiene razón, y yo concuerdo con eso, que no se especifica ni el qué ni el cómo, ¿ya? Entonces también creo que pudo muy interesantemente poner ese punto sobre la mesa. El tema de programas colaborativos me pareció también muy interesante, validados por el entorno, que es un elemento que hoy día muchas instituciones han empezado a hacer, ya no solamente viendo a la institución como somos nosotros los expertos que sabemos hacer todo, sino que ahora es la contraparte la que nos puede validar si ese quehacer es realmente necesario. También vimos algunas encuestas, cuantitativas, cualitativas, etc. Y a mi gusto logra concluir la valoración de los estudiantes en experiencias prácticas. Yo creo que eso es un tremendo punto. La Universidad Católica del Norte, yo debo reconocer que yo admiro mucho a la Universidad Católica del Norte porque he aprendido mucho, por ejemplo, acerca de su modelo, ¿ya? Así que Sergio y Héctor, que estuvieron a cargo de ese trabajo interesante, sobre todo también de la mirada de los ODS, que creo que le hace un muy buen guiño a la definición propuesta hoy día en la ley. Y las instituciones deberán tener indicadores para demostrar, etcétera, etcétera. También nos comentó algunas noticias, parte de eso ya lo hemos conversado, acerca de las innovaciones que se están haciendo en el contexto legal, y nos comentó una visión de los retos de la investigación y sus posibles impactos, punto súper importante, porque la mayoría de nosotros trabajamos la vinculación con el medio vinculada a la docencia, pero también es importante lo que la investigación, ¿cierto?, puede hacer en ese contexto, con todas sus ramas como es el emprendimiento, la transferencia tecnológica,
etc. Finalizamos también, por último, con la UTEM. Felipe también nos hizo un muy buen barrido y yo reconozco también que hemos aprendido mucho, yo en lo personal, de Bombaer y todas sus publicaciones. Creo que en parte nuestro modelo, incluso de la UNAP, tiene mucho que ver con varias de las publicaciones que él hizo, la definición de muchos elementos ahí, ¿ya? Y creo, y me quedo con esto, que es muy interesante la importancia de la vinculación con una mirada desde el territorio, que creo que también lo recoge súper bien, versus las aspiraciones que el territorio puede hacer de los desarrollos nacionales. Vinculación con el medio primordial porque da sentido a las demás funciones universitarias y quizás después en el coffee podemos compartir si esa es una función separada de la docencia o es transversal a la docencia, ¿ok? Bueno, con todo me gustaría invitar a nuestros 4 expositores acá, porque me gustaría con un fuerte aplauso darles un agradecimiento y un pequeño obsequio de parte de la universidad y del evento. Entonces, Matías, ¿cierto? Javiera, Sergio o Héctor, quien esté, y Felipe, por favor.